Buenos días a todos en esta mañana. El gran día del Señor se acerca. Gran día de regocijo para sus hijos. Y bueno, cada día es el Señor quien nos da de su gracia para poder perseverar hasta el fin, ¿no? Y esa es la promesa del Señor, el que perseverare hasta el fin, ¿no? Ese será salvo. Bueno, en esta mañana continuamos con las exposiciones del libro de los Hechos. Y esta mañana nos toca ver en Hechos, capítulo 21, versículo 40, que es el versículo final del capítulo 21, al 22-29. Dice la palabra del Señor así: Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: Yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente,
y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Por esa fidelidad tuya, Señor, es que estamos aquí. Y, Señor, has mostrado tu misericordia, has mostrado tu compasión hacia nosotros al acercarnos a ti, Señor, al escogernos y al depositar tu Espíritu, al enviar a tu Hijo Jesucristo, al hacer esa obra maravillosa de redención en la cruz y resucitar poderosamente para salvación. Señor, queremos suplicarte que en esta mañana seas tú mismo quien nos hable, nos llene de tu presencia, de tu palabra. Traiga esos pensamientos tuyos, Señor, hacia cada uno de nosotros, conforme a nuestra necesidad. Somos tus hijos, pero aún siendo tus hijos, tenemos diferentes necesidades. Y, Señor, tú eres el Dios de la sabiduría, el Dios infinito que puede hablar con nosotros de manera particular. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos aquí. Y, Señor, confiamos en tu obra, en la obra de tu Espíritu que está haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por llamarnos al arrepentimiento. Gracias por convocarnos en este día a estar juntos celebrando tu obra, tu resurrección y considerando tu palabra. Bendito seas, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, aquí tenemos la primera apología del apóstol Pablo, ¿no? Es una defensa, ¿no? Para poder entender más sencillo, es una defensa. Cuando vamos al idioma en que fue escrito, dice apología, ¿no? En español. Esta es una de las primeras apologías que
el apóstol Pablo hace. En la predicación de la semana pasada hemos visto el alboroto causado por un grupo de judíos de Asia. Por los pelos, Pablo se salvó de ser linchado por la turba. Y David nos ilustró, muy elocuente, muy verbal, de cómo actuaban, ¿no? Cómo actuaba la turba, ¿no? Y yo cuando le escuchaba a David, yo lo veía a colores. Y bueno, tenemos dones, ¿no? Cada uno tiene su don particular. Y bueno, fue muy ilustrativo, ¿no? La predicación. Me pregunto, ¿cuál debiera ser nuestra manera de pensar y actuar respecto a estas personas que actúan de esa manera? Primero, promueven un alboroto, un movimiento, un levantamiento prácticamente, una turba en contra de el siervo de Dios, el apóstol Pablo, con acusaciones falsas, ¿no? Hemos visto. Esa es mi pregunta. ¿Cuál debiera ser nuestra manera de pensar y actuar respecto a estas personas? Recordemos que Pablo, antes de su conversión, había sido perseguidor de los discípulos y había causado mucho daño a los seguidores de Cristo. Si vemos en Hechos 9:13, es las palabras de Ananías, dice, respondiendo al Señor, dice Ananías: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿No? He oído de muchos hombres, ¿no? O sea, habían testigos que habían conocido a Pablo, antes Saulo de Tarso, que había hecho muchos males, ¿no? Era famoso este Saulo, ¿no? por su daño que había causado, ¿no? Y Pablo mismo en su carta a Timoteo dice, se expresa acerca de sí mismo y reconociendo que su condición, él le dice a Timoteo, en una partecita de su carta, dice: mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Yo creo que esas dos características tienen estas actitudes: ignorancia e incredulidad, ¿no? Son personas que ignoran la gracia de Dios, son personas que no les ha alumbrado la luz de Cristo. Como dice el profeta, sus oídos están tapados porque se les anuncia y no escuchan. Sus ojos están cegados porque no pueden ver. Entonces, a partir de este pensamiento del apóstol Pablo, que Dios mostró su misericordia porque lo hacía en incredulidad e ignorancia, creo que nuestra actitud también tiene que ir por ahí, ¿no? Misericordia. Tenemos que tener compasión de estas personas que actúan de esa manera. Y no solamente a estos que persiguen a los cristianos, sino todo aquel que tiene otros pensamientos contrarios al Evangelio de Jesucristo, ¿no? Tenemos que tener compasión y misericordia, ¿no? Orar por ellos, ¿no? ¿Para qué? Para que en algún momento de sus vidas la luz de Cristo les alumbre, ¿no? Entonces, toda persona sin excepción que no se ajusta a sus pensamientos y acciones conforme a los principios del Evangelio de Jesucristo debe ser vista con misericordia, ya que su pensar y actuar es por ignorancia
en incredulidad. Están cegados. No les ha alumbrado la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Entonces, tenemos aquí la primera defensa de Pablo y podemos volver a leer la primera parte del 22, del 1 al 5. Después de haber hecho un poco de silencio, el apóstol se dirige y dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Entonces, podemos observar la forma como el apóstol Pablo se dirige a ellos, ¿no? Dice: varones, hermanos, padres. No les dice perseguidores o alborotadores, ¿no? O no les dice enemigos de la cruz, ¿no? No, él les dice varones, hermanos, se identifica con ellos, ¿no? Ellos eran sus hermanos porque eran judíos, y Pablo lo era de nacimiento, y les llama a los padres también. Seguramente habían personas mayores de edad, y es como hacerles una súplica, ¿no? Y les dice: oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y el apóstol utiliza la lengua del pueblo que ellos comúnmente hablaban, el arameo, ¿no? Era un hebreo, pero más como un dialecto que hablaban para su día a día, ¿no? Es el lenguaje coloquial que utilizaban en Palestina, ¿no? Y este hecho captó más la atención, ¿no? Dijeron: no, él habla nuestra lengua, él es uno de los nuestros, él lo sabe perfectamente, ¿no? Que lo habla muy bien, ¿no? Es como que, bueno, ustedes han tenido ya experiencia de recibir extranjeros, ¿no? No. José Manuel. Cuando ven a un extranjero y habla la lengua española, pues se admira, ¿no? Y a mí también me causa admiración cuando veo a un extranjero que habla muy bien. Y frecuentemente tengo contacto con extranjeros y digo: oye, qué bien hablas el español, les digo, ¿no? Y tú eres de otro país, a veces alemanes, a veces chinos, a veces japoneses, pero hablan perfectamente el español y causa admiración, ¿no? Igual el apóstol, al hablar la lengua de ellos, les causó admiración y guardaron más silencio y prestaron atención, ¿no?, de lo que él iba a decir. Captó la atención del auditorio. Pablo se identifica como judío nacido en Tarso. Tarso, esta ciudad, era de gran importancia comercial y cultural. Tenía una gran universidad, Tarso, ¿no? Pablo podría haber estudiado ahí, su universidad, ¿no?, pero no lo hizo. La Universidad de Tarso competía con la de Atenas y con la de Alejandría. Eran tres universidades más importantes en Asia, ¿no?, que estaban al mismo nivel.
También el apóstol dice que en vez de irse a la Universidad de Tarso, él fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue un célebre fariseo, doctor de la ley, miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el cuerpo máximo de autoridad en asuntos religiosos. Eran muy conocedores de la ley. Y Pablo fue su estudiante más famoso. El hecho de que Pablo hubiera estudiado bajo la tutela de este rabino, el más confiable de su tiempo, era una evidencia de que las acusaciones en su contra eran absurdas, ¿no? Como estudiante de Gamaliel, Pablo recibió adiestramiento completo, tanto en la ley del Antiguo Testamento como en las tradiciones rabínicas. Además, aunque no lo mencionó a la multitud, también había sido un fariseo. Pablo era un fariseo, ¿no? En vista de todo esto, la acusación contra Pablo de que se oponía a la ley era ridícula. Estaba desarmando todo argumento con engaño, con astucia que habían levantado contra el apóstol. Y una cosa más menciona el apóstol aquí en esta primera parte de su defensa. Él dice, perseguía yo este camino. ¿A qué camino se refiere? Esta descripción del cristianismo se deriva de un título que Jesús hizo de sí mismo, y está ahí, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, ¿no? Todos aquellos que se habían convertido al cristianismo, todos aquellos que se habían iniciado como discípulos de Jesús, seguían este camino. Este título, el camino, aparece varias veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es un título apropiado para poder saber acerca de esto que el Señor Jesús mismo había inaugurado o había establecido con su propia vida, con su propio ministerio, con su propia ofrenda de sacrificio y con su propia resurrección y con su propia gloria, ¿no? Hay muchos textos, es un poco extenso, hay mucho contenido que se podría explicar, solamente lo voy a tocar así superficial. El cristianismo es el camino de Dios, ¿no? Es el camino al lugar santísimo y es el camino de la verdad. No hay más verdad que esta. No hay más verdad que la vida de Jesucristo. Él es el nuevo Adán, ¿no? El antiguo Adán introdujo el pecado y como consecuencia todos hemos muerto en Adán. Y este Jesús es el nuevo Adán que nos trajo la nueva vida, la vida eterna. Él es la verdad. Por eso ese texto es muy importante. Está ahí muy impactante. Cada vez que veo los vídeos de las predicaciones, lo primero que miro es el texto porque me llama la atención, me impacta. Jesús dijo, él mismo dio testimonio de sí mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice el texto, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay salvación, no hay redención, no hay perdón de pecados, no hay cielo, si no es por únicamente Jesucristo. Así es que ese dicho famoso
que dice todos los caminos conducen a Roma, puede servir para Roma, ¿no? Que algunos caminos pueden conducir a Roma, pero no todos los caminos llevan a la salvación. Algunos quieren explicar el hecho de que la salvación, el cielo, se puede llegar por cualquier camino. Y no es así. Lo que la palabra de Dios dice y afirma categóricamente, no es así. Pablo, como perseguidor máximo de la iglesia cristiana, tras el martirio de Esteban, como él mismo lo dice a los Gálatas, en Gálatas 1:13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. El celo de Pablo por su herencia judía era superior en gran medida a la de sus oyentes. Él perseguía a la iglesia de Dios, a los cristianos, a los discípulos verdaderos de Jesús, los perseguía y los asolaba. ¿Qué quiere decir eso? Que los dañaba, los destruía completamente. No quedaba nada de ellos, ¿no? Recordemos que ellos al principio se reunían en las casas para orar, para el partimiento del pan, para considerar la palabra. Y Pablo iba detrás de ellos hasta asolarlos, hasta no quedar nada, los dañaba completamente. Sin embargo, Pablo hizo esto con autorización de los ancianos, ¿no? En 22:5 dice que todos los ancianos habían dado autorización a él, ¿no? Eso quiere decir, todos los ancianos, el Sanedrín, el concilio. Era el cuerpo legislativo de la nación judía y la corte suprema. Estaba conformado por 71 miembros, entre los cuales estaba incluido el sumo sacerdote, o sea, el principal de los hebreos, de los judíos, estaba de acuerdo, estaba consintiendo en esta persecución. Estaban tan cegados desde la cabeza hasta el último judío. Se reunían diariamente estos del concilio en el templo para deliberar, excepto los días de reposo y otros días santos. Aquí hay un dato. Técnicamente, este concilio no tenía poder para aplicar la pena capital, ¿no? Si echamos una vista en Juan 18:31, en el proceso que se le hace a Jesús, también acusado injustamente, con falsas acusaciones, dice en Juan 18:31, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos, o sea, el sumo sacerdote y los demás, dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ellos lo sabían muy bien. Dentro de sus leyes, dentro de sus reglas, de su ley, ellos no tenían, no era lícito, no era permitido dar muerte a nadie. Pero sin embargo, ellos autorizaron prácticamente el martirio de Esteban, el apedreamiento de Esteban. Le dieron cartas al apóstol Pablo. Y Pablo estaba ahí como representante de ellos, con las autorizaciones de ellos, contemplando y prácticamente consintiendo la muerte de Esteban. Él como autoridad, como representante del Sanedrín, él podía parar eso. Él bastaba decir, levantar la mano y decir, paren. Y no pasaba nada. Sin embargo, él consintió la muerte de Esteban. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo se considera mucho más perseguidor de la iglesia que esta turba que estaba levantada, ¿no?
Y bueno, dentro de su defensa, ahora pasamos al relato de su conversión. 22:6. Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y que ahí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía nada a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Este relato de la conversión de Saulo es el segundo de 3 que aparecen en el Nuevo Testamento. Los otros dos relatos están en el capítulo 9, del 1 al 19, y el otro está en el 26, del 12 al 18. El apóstol hace mención de la hora del acontecimiento este. Y es interesante que fue la hora de mayor luz que puede haber en el día, como al mediodía. Creo que no hay hora más resplandeciente de la luz del sol. Sin embargo, la luz que le apareció, el brillo de la luz, fue mucho más potente. Esta luz que vino del cielo, que le cegó con su luminosidad. Y se oyó una voz. Todos los que estaban con él escucharon la voz. Eso es lo que dice el relato. El relato de Hechos 9 también dice que ellos escucharon la voz, pero no entendieron. No entendieron la voz. El único que entendió la voz fue el apóstol Pablo. No hay contradicción con el relato del versículo 9:7, ¿no? En el 9:7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Jesús resucitado y glorificado habló solamente con Pablo, y él fue el único que entendió las palabras del Señor. Sus acompañantes oyeron el sonido, pero no distinguieron las palabras. Qué interesante escena, no puedo imaginar qué asombroso a tal magnitud haya sido este acontecimiento. Todos yendo dirigidos por Saulo, y de pronto una luz resplandeciente que ciega la vista de Saulo, y solamente la vista de Saulo, y cae en tierra, porque no podía ver. E inmediatamente Saulo se percata y escucha una voz, ¿no? Y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Yo creo que este Saulo, instruido en toda la ley judaica, instruido con los rabinos, fariseo, celoso, él conocía la ley, conocía a los profetas. Entonces, al escuchar la voz y él consciente de lo que estaba haciendo, él reconoce al Señor. Y es por eso que él responde y dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le responde: soy yo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gloria de la luz, los acompañantes de Pablo vieron esta luz, pero solo él vio al Señor Jesucristo. Si podemos leer en el versículo 14, dice: y él dijo, el Dios de nuestros padres, está hablando Ananías, dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Veas al justo. Saulo, como él mismo en otra parte de sus escritos dice, pero a mí como un abortivo, ¿no? Como un aborto se me apareció. Es por eso que el apóstol, la autoridad del apóstol proviene de allí, de su experiencia con Jesús, porque él vio, Dios se reveló directamente al apóstol Pablo. Fue instruido, sí, ¿no? Por los hermanos, fue instruido por Gamaliel, fue llevado también por Ananías para orar por él, pero el apóstol Pablo tuvo experiencias sobrenaturales, ¿no? Y hablando de Ananías, en el versículo 12, hay información acerca de él en Hechos 9, del 10 adelante, que podríamos leer. Hechos 9. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías, cuando es encomendado de recibir a Saulo, de ir a orar por Saulo, Ananías, imagínense, ¿no? ¿Cómo se habría puesto Ananías? Ananías era discípulo de Cristo. Y dice: y ahora me voy a estar con Saulo, terrible que persigue, que arrastra a los cristianos. ¿Qué conflicto habría tenido Ananías? Sin embargo, Ananías obedece al Señor y va y hace el trabajo que el Señor le ha encomendado. El apóstol había sido puesto para ser testigo del Señor Jesucristo. Pablo nunca se retractó de haber visto a Cristo resucitado y glorificado en el camino de Damasco. Y hay instrucciones que recibe el apóstol
En el versículo 16 le dice, lava tus pecados, ¿no? El sentido gramatical de este versículo es una acción que deriva de estar invocando el nombre del Señor. En Romanos 10:9 escribe el mismo apóstol, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos es un compendio teológico del apóstol, que escribe el apóstol Pablo, ¿no? Él sistematiza prácticamente todo el evangelio en su carta a los romanos. Y en esta carta él hace una afirmación que si confesamos con nuestra boca que el Señor Jesús es el Señor y que creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Invocar el nombre del Señor. No es que primero Él lava sus pecados y después es limpiado, ¿no? Sino que él invoca el nombre del Señor. En el nombre del Señor se puede tener la limpieza de los pecados. En el nombre del Señor se puede tener el perdón de los pecados. En el nombre del Señor podemos disfrutar de la salvación. Vamos a pasar a una otra parte, cuando ahora es encomendado el apóstol a los gentiles. Dice el 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaron polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. El apóstol Pablo había tenido un ministerio breve en Damasco, eso podemos ver en Hechos 9, 20 al 25, luego de 3 años en Arabia, en Gálatas 1, 17 y 18, Pablo fue llevado más allá de sus sentidos al dominio sobrenatural, ¿no? Habla de aquí de un éxtasis para recibir una revelación directa de Jesucristo. Esta experiencia fue única y exclusiva de los apóstoles, ¿no? Ya que solo Pedro y Juan recibieron revelaciones similares. En el caso del apóstol Pablo, esta visión fue la cuarta de 6 visiones recibidas por Pablo en Hechos, ¿no? Y en esta visión, Pablo es encomendado hacia los gentiles. Y cuando Pablo relata eso a los oyentes, estos simplemente se encolerizan, ya no quieren escuchar más. De lo que estaban atendiendo atentamente, comienzan a gritar y dice, quiten a este hombre de aquí, no merece que viva, ¿no? Podemos observar que la turba aborrecía a los gentiles. Aquellos que no eran de su propia raza, que no eran judíos, los aborrecían. Según algunos historiadores, dice que los consideraban como perros, ¿no? Inclusive no los consideraban como seres humanos, ¿no? Perros, ¿no? Así los trataban a los gentiles. Eran, para ellos, para un judío, un gentil era despreciable. Por eso, permitirles entrar en el templo a cualquier gentil era profanación, era algo que no se debería hacer, era algo contaminante, ¿no? Es por eso la actitud de esta gente, ¿no? Eran racistas y aborrecían pues a los gentiles, ¿no? Tal vez si el apóstol Pablo no hubiera mencionado que había sido enviado por visión de parte de Jesucristo a los gentiles, a predicar a los gentiles, hubiera seguido explicándoles
muchas cosas más, pero como escucharon gentiles, ya otra vez se encendieron en su rabia, en su cólera, ¿no? Y dice que se quitaban la ropa. ¿Qué significaba esto? Que estaban ya dispuestos a coger piedras y palos, no sé si palos también, pero apedrear a Pablo, lapidarlo. Y ahí vemos que la providencia de Dios viene a través del tribuno, ¿no? Y en el 24 dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuesen examinados con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. El tribuno, al ver que la turba estaba lista, echando polvo encima y tirando su ropa a un lado, dice, ahora lo van a matar. Entonces cogió a Pablo y lo metió dentro de la fortaleza. Pero el tribuno da una orden. Él dice que lo examinen con azotes. Esto de azotar era un trabajo o una forma de buscar información acerca de un acusado, ¿no? Lo aprisionan, le sujetan sus manos, y este método del azote, pues era un método brutal, ¿no? Muchos prisioneros morían después de ser azotados con los instrumentos de flagelación romanos. Recordemos que ese mismo método utilizaron contra Jesús, ¿no? Lo azotaron cuando Pilato autorizó para que lo azoten, mandó que lo azoten. Estos instrumentos eran de cuero con puntas metálicas que al golpear la piel, el cuerpo de alguien, y al tirar, rasgaba la piel. Trozos de carne rasgaba. Y es por eso que muchos que eran tratados así se morían, simplemente. Después de ser flagelados se morían. Y estando en esta situación, en el versículo 25, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Los ciudadanos romanos no sufrían este tipo de torturas. Antes tenían que pasar por un proceso. Este tipo de torturas eran solamente para aquellos que eran acusados, para los sediciosos, para los ladrones, que había sido comprobado su delito. Y Pablo aquí hace uso de su ciudadanía romana. Él era romano. Su padre probablemente era un ciudadano romano que le dio la ciudadanía. Y cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, el tribuno aquí es Lisias, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. No se podía tratar a un ciudadano romano de esa manera. Y el tribuno personalmente tiene que venir y preguntar a Pablo y le dice, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo dijo que sí. Y el tribuno responde y dice, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. O sea, su padre romano nació en el imperio y le correspondía la ciudadanía romana.
Su madre era judía. Entonces, a pesar de que en el imperio no se podía comprar la ciudadanía romana, siempre hay estos mercados negros, ¿no? Y Lisias, tribuno Lisias, dada la situación, él confiesa, ¿no?, de que había comprado, ¿no? Le había costado dinero su ciudadanía romana, ¿no? No sé cómo dicen aquí, en Perú decimos, había roto la mano, ¿no? Con dinero, ¿no? ¿Cuánto habría pagado este tribuno para ser ciudadano romano, ¿no? Pero Pablo era ciudadano de nacimiento. Así que, luego de que oyeron esto, se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. El hecho de haberlo atado, de haberle puesto cadenas, ya era un delito. Ya se estaban pasando de la ley, ¿no?, de la ley romana. Ya estaban cometiendo una injusticia. Si Pablo era un buscapleitos, él los hubiera procesado. ¿Por qué? Porque le habían atado, ¿no? No le podían tocar, porque era ciudadano romano. Él hubiera hecho uso de sus derechos y él hubiera buscado sus derechos. Entonces, vemos cómo el cuidado del Señor, la gracia del Señor, el cumplimiento de las profecías, ¿no?, se van dando paso a paso, oportunamente, Dios utilizando, aún en medio de los sufrimientos, en medio de los contratiempos aparentes, Dios utilizando para dar testimonio. El apóstol Pablo había sido escogido para dar testimonio acerca de Jesucristo, ante reyes, ante los gentiles. Y más adelante, en las otras defensas, vamos a ver que él hace defensa ante el rey Agripa, ¿no? Este instrumento eficaz del apóstol Pablo. Y podemos ver cómo el Señor Jesús continuó su obra a través de instrumentos como el apóstol Pablo. Y Dios quiere utilizarnos a nosotros, hermanos, como instrumentos. En medio de nuestro día a día, en medio de nuestro cotidiano vivir, ser lo que Cristo nos manda hacer. Ser lo que Pablo nos dio ejemplo de ser. El apóstol mismo dijo, sed imitadores de mí, ¿no? El apóstol nos manda a ser imitadores de él, porque él imitaba a Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice el apóstol, ¿no? Entonces, en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, podemos ser instrumentos del Señor. Necesitamos estar conectados con el Señor, con su palabra, rebosantes de su palabra. Los tiempos cuando uno dispone para la preparación no es fácil, ya lo he escuchado aquí, adelante, lleva mucho tiempo y a veces el tiempo disponible para la preparación es muy corto, pero es un tiempo de regocijo. Uno se llena de la palabra, uno se llena del Señor al poder preparar los estudios, ¿no? Entonces, que cada uno de nosotros estemos siempre preparados para presentar defensa, así como el apóstol Pablo, ¿no?, en todo tiempo. Que no nos sorprenda las circunstancias, ¿no?, que no nos sorprenda cualquier situación adversa y en vez de reaccionar Cristo que está en nosotros, reacciona la carne, ¿no?
y maltratamos a la persona, ¿no? Que podamos estar conectados en todo tiempo, en todo momento, en casa, con la familia, con los próximos, en las calles, en el centro de trabajo, en la universidad, en el instituto y en el trabajo, en todo lugar. Aquí en la congregación, a veces nos olvidamos que aquí también hay gente con quienes podemos tratar, interactuar, que estemos conectados en todo tiempo con esta vida gloriosa de Cristo. Que la gloria del Señor Jesucristo pueda resplandecer por medio y a través de nosotros. Que el Espíritu de Dios pueda fluir, así como ríos de agua viva, a través de nuestras vidas, para poder impactar a un mundo que está agonizando. Como ya José Manuel ha mencionado, muchos mueren en pecado. Muchos se van con un destino oscuro y no tienen otra oportunidad. Yo creo que hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo para predicar. Hoy es el tiempo para anunciar, a tiempo y afuera de tiempo. Todo tiempo es oportuno. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que podemos pasar considerando tu palabra. Gracias porque siempre nos llamas a recordar que somos instrumentos tuyos. Tu siervo, el apóstol Pablo, te honró, te glorificó. Él completó la carrera. Señor, ayúdanos a nosotros a ser fieles, a estar conectados contigo en todo tiempo, Señor. Que no descuidemos el escudriñar tu palabra, las oraciones, la comunión contigo, personal. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo. El mundo es un grande desafío y nos debemos a ellos. Somos deudores a ellos, Señor, de poder anunciar tu palabra, de poder testificar. Nadie lo va a hacer. Somos nosotros, la iglesia, que está encomendada a hacer esta misión, esta labor, a seguir las pisadas de tu siervo el apóstol Pablo, que siguió las pisadas del Maestro, el Señor Jesús. Que cada uno de nosotros seamos conscientes de esto, que tenemos esa responsabilidad de seguir las pisadas del Maestro. En tu santo y bendito nombre, Señor Jesús. Amén.